Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cierre sus ojos un momento y dígale: Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Dígale: Señor, yo quiero que hables a mi vida hoy. Te pido, Señor, que todo lo que hable lo pueda cumplir, lo pueda llevar a cabo, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo, Señor, te pido que toda palabra humana sea quemada de mi boca, Dios, y que cada palabra que sale de mis labios, Señor, sea palabra tuya para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Bendigo tu pueblo y declaro que son bendiciones donde quiera que ellos vayan, en el nombre de Jesús. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué tipo de violentos está hablando aquí? No es aquel violento que si alguien viene y le dice algo y de una vez comienza a pelear. No. No es aquel violento que cuando la esposa le dice algo se levanta a hacer algo contra ella. No es ese tipo de violentos. Aquí habla de violentos espirituales. Para poder entender este versículo, sí, tenemos que ir a otro versículo que está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Vamos a esperar que lo digan acá. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si aquí dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, quiere decir que hay 3 cielos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Los estudiosos, las personas que estudian la palabra han declarado y han descubierto que hay 3 cielos. El tercer cielo es donde está el trono de Dios, donde está Dios, donde está Jesucristo y donde están sus ángeles. El segundo cielo es donde está el trono de Satanás, donde están sus demonios. Él gobierna desde arriba, no crea que Él gobierna desde el infierno. Él gobierna desde arriba en el segundo cielo. Dios desterró a Satanás desde el tercer cielo y Él puso su trono en el segundo cielo. Y el primer cielo es donde estamos nosotros. Este es reino de Dios, este es un cielo, es la atmósfera donde estamos nosotros. Este es un cielo. Entonces Dios gobierna en el tercer cielo, Satanás gobierna en el segundo cielo y nosotros deberíamos gobernar en el primer cielo, pero no ha pasado así. Resulta que Satanás ha usurpado, yo ya lo he hablado algunas veces, y le ha quitado el dominio al hombre del primer cielo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que piden a Dios: Señor, yo te pido una bendición económica, Señor, yo te pido por mi salud, Señor, yo te pido por mi hijo, Señor, yo te pido por una y por otra cosa, cualquier cosa. Y quiero decirle que cada persona, cuando las personas se ponen a orar y le piden algo a Dios, Dios los escucha. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios le manda la bendición. Pero la pregunta es: ¿por qué no me llega la bendición hasta mí? ¿Por qué esa bendición que yo le pedí a Dios no ha llegado hasta mí? Porque es que esa bendición tiene que pasar por el segundo cielo antes de llegar a mi vida. Y en el segundo cielo, ¿qué aprendimos que hay? Está Satanás y sus demonios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Satanás dice: bueno, esta persona está pidiendo una bendición económica, pero como es pecador, entonces yo tengo la autoridad de quitarle esa bendición económica. Entonces, ¿qué pasa? Queda retenida en el segundo cielo. Satanás siempre, y lo querrá hacer siempre, él ha venido a robar a los hijos de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no ha venido sino a robar, a matar y a destruir. Hermano, usted sea cristiano o no lo sea, él quiere que robarlo,
matarlo y destruirlo. Entonces las bendiciones que Dios le manda se las roba y quedan estancadas en el segundo cielo. Entonces ahí es donde entra este versículo que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos ha sufrido violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué pasa? Para uno poder obtener esas bendiciones que Dios le ha dado y que Satanás le ha robado, ¿qué tiene que ser? Un violento espiritual. Por eso le decía que teníamos que primero ver el versículo 2 de Corintios. Si usted es una persona que mantiene así, no, Dios no me escucha, Dios no me manda lo que yo necesito, no, yo ni para qué voy a esa iglesia, no, pero es que no, mire, yo desde que entré a la iglesia como que me ha ido peor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que Satanás le está robando sus finanzas, Satanás le está robando su bendición, Satanás le está robando la salud. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Quitarnos esa mentalidad de pobre, de personas derrotadas y decir: hasta aquí llegó, hasta aquí está Satanás, ahora me voy a volver un violento espiritual y le voy a quitar las bendiciones que me ha robado. Muchas veces Jesús, quiero decirle algo, Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Una de las palabras que Jesús dijo es: consumado es. Ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Entonces, si ya todo está hecho, ¿por qué yo no recibo eso? Porque Satanás ha buscado la forma de robarme mis bendiciones. Pero ¿cómo me las roban? Ustedes han escuchado un dicho que dice que Satanás es sabio por viejo y no por diablo. ¿Sí lo han escuchado? Satanás es sabio por viejo y no por diablo. Y quiero decirle algo: Satanás, yo no es que venga a predicar de él, quiero predicar y darle a conocer unas estrategias que él tiene para tener esclavizado a los hijos de Dios. Vamos por favor a Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 14. Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice así: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. El 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Antes de explicar esta parte, si nosotros leemos el libro de Oseas, resulta que Oseas es un profeta, y Dios le dijo: Oseas, quiero decirle que usted se tiene que ir a conseguir una esposa, pero se la tiene que ir a conseguir en un burdel. Una esposa, una mujer de la vida fácil, digámoslo así. Y Oseas, imagínense esa petición de Dios a Oseas. Sin embargo, Oseas era muy obediente a Dios, y Oseas fue y se consiguió una esposa. No crea que le estoy diciendo mentiras. Si usted quiere leerlo, léalo en Oseas, que así es. Entonces Oseas consiguió su esposa, tuvo sus hijos, pero resulta que esta esposa se fue con otro hombre, y Dios le dijo: tienes que ir a recogerla otra vez. Y Oseas fue por ella otra vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios hizo que Oseas hiciera esto? Para explicarnos con algo natural lo que sucede en lo espiritual.
Después, en lo último, le dice Dios, así como esa esposa es el pueblo de Israel, me traiciona, se va tras dioses ajenos, mas sin embargo yo lo amo tanto que la vuelvo a recoger. Dios hizo con algo natural, nos explica algo espiritual. Asimismo, en Éxodo capítulo 1, con algo natural nos va a explicar algo espiritual. Entonces, si nosotros vemos siempre en la historia, el faraón ha sido referencia a Satanás, y en los hijos de Israel referencia a ¿quién? Al pueblo de Dios, o sea, ¿a quién? A nosotros. Amén. Vamos a leer otra vez Éxodo capítulo 1 versículo 9. Estrategias de Satanás para tener adormecidos los hijos de Dios. Dice así el faraón, digámoslo así, el Satanás: he aquí el pueblo de los hijos de Israel, el pueblo de los hijos de Dios, o sea, ¿quiénes? Nosotros. Es mayor y más fuerte que nosotros. Imagínate lo que está diciendo Satanás. El pueblo de Dios es mayor y más fuerte que nosotros, que todo el imperio de Satanás. Nosotros, usted y yo, somos más fuertes que Satanás. ¿Sí lo sabían? Pues si no lo sabían, vayan sabiéndolo. Versículo 10. Ahora pues, dice Satanás, seamos sabios para con él o con ellos, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Por eso le está diciendo que Satanás es sabio por viejo que por ser diablo. Él dice, seamos sabios para con el pueblo de Dios, para que ellos no despierten, porque si ellos despiertan van a pelear contra nosotros y se van a ir de nuestro dominio. Eso es lo que está diciendo él. Versículo 11, aquí viene lo primero que hace el enemigo. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. ¿Qué es lo que hace primero el enemigo? Le coloca comisarios de tributo. ¿Usted para qué cree que es un comisario de tributo? Para quitar la plata. Eso es un comisario de tributo. ¿Qué es lo que primero hace el enemigo a los hijos de Dios? Le quita las bendiciones económicas a los hijos de Dios. Quiero decirle algo: cuando una persona se casa con otra, en el noviazgo es algo muy bueno, pero ya cuando están viviendo juntos, hay un dicho que dice que cuando entra la necesidad por la puerta, el amor sale por la ventana. Y quiero decirle algo, hermanos: llevar un matrimonio sin finanzas es algo muy duro. Por eso es que muchos matrimonios se dividen, se separan en este tiempo, por el dinero, por la finanza, porque es que me casé con él y él no puede darme lo que yo necesito. Entonces lo primero que hace el enemigo es quitarle las finanzas. Si ustedes van a internet, no le traje el nombre de la persona porque es muy difícil hasta para escribirlo. Satánicos que se han convertido al cristianismo, y en su testimonio dice: es que nosotros hacíamos conjuros para mandarlos a las iglesias cristianas, conjuros de pobreza, de escasez, de ruina, de miseria, porque Satanás quiere eso para los hijos de Dios, pero Dios no quiere eso para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es la primera estrategia que utiliza el enemigo para los hijos de Dios? Quitarle las bendiciones económicas. Por eso cuando el hijo de Dios no diezma, entonces el enemigo tiene la oportunidad de quitarle la economía al pueblo de Dios. Pero cuando el hijo de Dios diezma y ofrenda, la palabra de Dios dice que el mismo Dios se levanta y reprende al devorador por nosotros, y además abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice la palabra. Den un aplauso al Señor. Amén.
Quiero decirle, hermanos, de que yo le digo que diezme no es por mi beneficio. Yo lo he dicho varias veces aquí. Yo no devengo sueldo por venir a predicar esto. Yo no les devengo ningún sueldo, no me dan ninguna bendición ni nada. Pero yo les digo que ustedes tienen y ofrenden es porque yo he descubierto que desde que comencé a diezmar, desde que comencé a ofrendar, Dios mismo ha reprendido al devorador por mí. Y el enemigo se ha tenido que comenzar a alejar de todo lo que yo hago. Quiero decirle algo, hermano. Si usted es de las personas que antes, como dice el dicho, ponía un circo y se le crecían los enanos, o sea, nada le salía bien, ponía un negocio y no le salía, ponía otro, se ponía a trabajar en una cosa, en otra, y nada le salía bien. Eso le ha sucedido a muchos de nosotros. A mí me pasó. Todo lo que hacía no prosperaba, y por más que trabajara, no prosperaba, y trabajaba duro y no prosperaba. Anteriormente yo era negrito porque trabajaba bajo el sol y trabajaba duro y nada que nada, y siempre se me iba el dinero por otro lado, porque Satanás me estaba robando, porque yo no diezmaba. Yo creía, no, pero es que si me quedo con el diezmo voy a tener más plata. No, señor, cuando uno se queda con el diezmo de Dios, Satanás viene y se lo quita por otro lado, y además le quita el diezmo y le quita el resto. Entonces eso es lo que hace el diablo en contra de sus hijos, de los hijos de Dios. Segunda cosa que hace Satanás está en el versículo 12 y 13, ahí mismo. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Otra cosa que hace el enemigo, oprimir al pueblo de Dios. Imagínese usted bien necesitado y consigue un trabajo donde le toca trabajar 12, 13 horas diarias y además no se ve el fruto. ¿Usted cómo va a mantener? ¿Usted qué se siente? Oprimido. Hijos de Dios trabajando en lugares donde los oprimen con el trabajo. Perdone lo que les voy a decir, les chupa la sangre. ¿Ustedes han escuchado ese decir? Uy, es que esa persona es negrera, le chupa sangre. Hijos de Dios trabajando en lugares donde chupan la sangre, cuando los hijos de Dios deberían ser dueños de las empresas. Están trabajando bajo autoridades de personas que no temen a Dios, y cogen, y el producido de esas personas que hacen, se los gastan en cualquier cosa que no tienen que ver con Dios. Los hijos deberían ser los patrones, pero están bajo el yugo de Satanás. Entonces Satanás oprime. Tercero, está en el versículo 14. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio, el cual los obligaron con rigor. Imagínese usted sin plata, lo oprimen diariamente. ¿Cómo va a vivir uno? Ahí dice el versículo 14, amargado. Entonces uno mantiene así como bravo, a toda hora bravo. El hijo le va a venir a decir algo, no tengo nada, no es que me fue mal en el trabajo. La esposa le quiere dar un consejo, una caricia, no, ahorita no porque estoy bravo. Mantiene amargado. Cualquier cosa le ofende, cualquier cosa. Así le digan cosas bonitas, le ofende cuando uno mantiene amargado. ¿Por qué? Por la opresión del enemigo. Quiero decirle que la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted vive amargado, quiero decirle, hermano, es porque está en opresión del enemigo. Necesita decirle al enemigo, no más. Ahora yo quiero el gozo del Señor, porque voy a decirle algo: cuando usted tiene gozo, usted tiene ganas de trabajar. Cuando usted tiene gozo, usted se levanta, se va para el trabajo y dice, hoy me va a ir mejor que ayer, hoy voy a ser más bendecido que ayer. Pero cuando usted está amargado, dice, no,
esto sí es todo muy malo, miren, no se va a vender nada. Por ahí he escuchado unos testimonios que cuando se tiene negocio, no, esto sí está cada vez de peor a mal, de mal en peor. Entonces mantiene uno amargado y la persona amargada habla así. No, 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 no. ¿Sabe por qué? Porque esa amargura, eso es lo que uno refleja por la boca. Eso es lo que uno habla por la boca, lo que refleja en el rostro cuando mantiene amargado. Amén. Cuarta estrategia del enemigo para tenernos atados. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículo 3. Nehemías está antes de Salmos, antes de Ruth. Nehemías capítulo 4, versículo 3. Amén. Dice así: resulta que Nehemías se fue a construir el muro de la ciudad de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Anteriormente las ciudades tenían muros para que los enemigos no vinieran y los atacaran. Entonces el muro estaba destruido y Nehemías se dio a la tarea a volver a construirlo. Entonces él estaba construyendo el muro y vea lo que hacen los enemigos del pueblo de Dios. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Imagínese la burla. Lo siguiente que hace el enemigo es burlarse de lo que nosotros hacemos. Imagínense Nehemías construyendo ese muro de piedra y vienen estos enemigos y le dicen: usted está construyendo eso, si se sube una zorra le va a tumbar el muro. Yo creo que a muchos nos ha pasado lo mismo. Usted va a hacer ese negocio, a usted le va a ir mal, ¿para qué lo va a hacer? No lo haga, no emprenda eso, mire que le va a ir mal. Lo que usted hace no prospera. Con lo que le dije ahora, si usted monta un circo, los enanos se le crecen. No haga eso. Entonces siempre que va a hacer uno algo, siempre viene alguien a quitarle el sueño, a quitarle el sueño de hacer algo novedoso, a quitarle la fe. Cuando Satanás se burla de uno, o cuando las personas se burlan de uno, ¿qué pasa? Eso le quita la fe a emprender cosas nuevas. Eso es lo que el enemigo viene a hacer, a quitarle su fe, a decirle que usted no puede, a decirle que no va a prosperar, a decirle que toda su vida va a estar así. Hay personas que dicen: es que mi papá era pobre, mi abuelo fue pobre, pues yo también tengo que ser pobre. Es una mentira, porque ahora ya no solo somos hijos de la persona que nos concibieron, ahora somos hijos de Dios, y Dios es el Todopoderoso y Dios es el más rico de este mundo. Amén. Todo se lucha en lo espiritual. Quiero decirle, hermanos, que nosotros primero tenemos que ser ricos espiritualmente para que las finanzas se vean naturalmente. ¿Cómo? Usted no puede ver a una persona pobre espiritualmente y que tenga dinero. Una persona pobre espiritualmente es de esas que dice: no, yo no puedo hacer esto. No, definitivamente si yo hago algo me va a ir mal. No, entonces aquí en Colombia toda la plata se la roban. No, esto de aquí está todo muy malo. ¿Usted cree que una persona esa va a prosperar? De ninguna manera. Así se gana en una lotería. Quiero decirle, así se ganan una lotería, se la gastan todo y siguen pensando que eso está muy malo. Todo. Voy a decirle algo. Aquí en Colombia, en Bogotá, en Neiva, en Medellín, en cualquier ciudad donde usted vaya, hay personas que están ganando miles y millones de dólares. Y no se lo digo porque me imaginé. Hay muchos comerciantes que están ganando muchos millones de dólares. Y hay mucha gente que está diciendo: es que en Colombia no hay plata. Es una mentira. En Colombia sí hay dinero. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de esclavos y comenzar a pensar diferente, como Dios nos dice que pensemos. Amén. Hermano, estas son estrategias del enemigo para tenernos dormidos, adormecidos. Pero no todo no es malo. Quiero decirle que Dios nos ha dado unas armas
poderosas en Cristo Jesús para contrarrestar todas estas artimañas del enemigo. Amén. Amén. Vamos a la primera arma de Dios. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó. ¿A quién exaltó ahí Dios? A Jesús, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es la primera arma que Dios nos ha dado. Quiero decirle, en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se tienen que doblar las rodillas de los que están en el cielo. Llámese ángeles en el tercer cielo, llámese demonios en el segundo cielo. En el nombre de Jesús se doblan las rodillas de los que están en la tierra, somos nosotros. Y en el nombre de Jesús se tienen que doblar las rodillas de los que están debajo de la tierra. Entonces, Dios nos ha dado una autoridad muy grande. Quiero decirle que Dios le ha dado la autoridad a usted y a mí para doblegar las fuerzas de las tinieblas. Pero quiero decirle una última artimaña que hace Satanás para que usted y yo no nos levantemos. ¿Y sabe cuál es? Colocar temor. Entonces Satanás se presenta como un ser muy poderoso, de que si usted y yo nos metemos contra él se va a venir con toda contra nosotros. Quiero decirle que él no es más poderoso que Dios. Dios es más poderoso que el enemigo, y él nos ha dado esta primera arma, que es que en el nombre de Jesús se doblan las rodillas que están en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Bueno, hay como 4 nomás. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, entonces Dios llamando a sus, ¿cuántos vemos aquí? Por ahí unas 100. A sus 100 discípulos les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen ¿qué? Fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A usted le gusta eso? Entonces, un aplauso al Señor. Amén. Pero ¿qué pasa? A veces algunos discípulos dicen: no, a mí me da miedo el diablo. De pronto viene y me jala los pies. ¿Por qué? Si Dios nos ha dado la autoridad. Voy a contarle una historia mía. Perdone, le digo la mía porque yo no me sé más. Resulta que cuando yo estaba pequeño yo era muy miedoso. Demasiado miedoso, y crecí por ahí a los 13 años y seguía siendo miedoso. De tal manera que yo no podía dormir en una cama solo. Así estuviera en el mismo cuarto con mi hermano, yo no podía casi dormir solo en una cama. Miedoso, miedoso. Le tenía un pánico a Satanás, al diablo, que de pronto me jalara los pies, que de pronto, de todo. Pero cuando yo conocí a Dios, Dios comenzó a decirme que no debería tenerle miedo, porque es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Es más fuerte Jesucristo que Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando llegué a la iglesia cristiana, entonces yo veía las liberaciones, y hay gente que mira la liberación y dice: uy, no, le están sacando el diablo. Yo como que me voy de aquí. Yo no veo eso. No debemos tenerle miedo a eso, porque a eso es lo que Dios nos ha mandado, a echar fuera los demonios. A eso es lo que Dios lo ha mandado a usted y a mí. Esto no es una tarea solamente para el pastor, esto es una tarea para todos. Como le dije al principio,
Satanás manda demonios de pobreza, de escasez, de ruina. ¿Qué es lo que debemos decir nosotros? En el nombre de Jesús, el espíritu de pobreza sale fuera. Y él se tiene que ir. Él se tiene que ir porque usted es un hijo de Dios y tiene autoridad. Amén. Aleluya. Marcos capítulo 16, versículo 17. Aquí viene algo más fuerte todavía. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hasta ahí nomás. Es casi lo mismo que lo otro. Dios nos da la autoridad. Ah, sí, Dios me ha dado la autoridad. Qué bueno. Yo tengo una autoridad muy buena, muy grande. Dios me ha dado una autoridad. Pero si yo no la ejerzo, no va a pasar nada. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? ¿Qué creen? Se puede decir de dos formas. A los que creen en Jesús y a los que creen que tienen esa autoridad. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Amén. Tenemos buena fe. Resulta que esta pregunta yo le hice ayer a una persona que va a una iglesia cristiana y me dijo amén, así como usted dijo, fervorosamente. Otra pregunta: si Cristo viniera hoy, ¿usted seguiría con él? Amén. ¿Usted es salvo? Amén. Amén, qué bueno. Esta misma pregunta se la hice a esa persona. ¿Usted, si Cristo viniera hoy, usted sería salvo? Amén. Entonces ya no fue tan efusiva. Dijo, ay, me quedo pensando, digo, pues yo no sé. ¿Cómo que no vas a saber? Es que nosotros no somos salvos porque no hacemos pecado. Es por nuestra fe. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que uno confiesa con la boca a Jesús y cree en el corazón, y con eso es salvo. Vamos a leerlo, verá. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Será salvo. Entonces solamente es eso, que confesar a Jesús como Salvador y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Si usted cree que hay otra persona más poderosa de Jesús, quiero decir, hermano, que está perdiendo el tiempo, porque es Jesús el que vino a morir por nosotros, es Jesús el que dio su sangre por nosotros. Entonces cuando nosotros creemos esto, automáticamente somos salvos. Lo mismo Jesús lo decía cuando cogieron a una mujer en pleno adulterio, se la llevaron a Jesús desnuda y le dijeron, esta mujer hay que apedrearla. Después Jesús hizo unas cosas y las personas se fueron. ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer? Hija mía, vete y no peques más. Vete y no peques más. Lo único que Jesús nos dice ahora es, no pequemos más. Nosotros somos salvos, pero vete y no pequemos más, porque el pecado es lo que nos quita la salvación. Entonces, hermanos, si somos hijos de Dios, si somos salvos, si somos hijos de Dios, ¿qué pasa? Tenemos la autoridad. ¿Amén? Amén. Para hacer cualquier cosa. O sea, lógicamente que esté en la voluntad de Dios. Entonces, si usted es un hijo de Dios, tiene la autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Entonces hay personas que dicen, no, yo no le pongo la mano sobre ese enfermo porque de pronto no se sana. Quiero decirle que eso me pasaba a mí también. Una vez me dijeron, vaya, ore por tal enfermo. Entonces le hice recibir a Cristo y fui y oré. ¿Y sabe qué pasó? Él murió. ¿Pero por qué murió? Porque era la voluntad de Dios. Otra vez me dijeron, vaya, ore por el enfermo, y se sanó. O sea, es que no es solamente lo que yo quiera, también viene la voluntad de Dios.
Entonces no debemos temer en ir a orar por personas. Amén. No todas, muchas veces uno dice, no, es que yo quiero que se haga en mi voluntad. No, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Pero tenemos la autoridad. Amén, hermanos. Tenemos la autoridad. Y son más las que se han sanado que los que se han muerto. Amén. Entonces así tiene que ser también. Por último, la arma más poderosa que Dios nos ha dado está en Zacarías 4:6. No es una cosa, no es un arma, es un ser. Y es lo más poderoso que Dios nos ha podido dar. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. no con ejército ni con fuerza, sino con quién? Con mi espíritu. Con mi espíritu. Y ese espíritu está con E mayúscula. Quiere decir que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el arma más poderosa que un ser humano, que un cristiano, que un hijo de Dios pueda tener. Es tener comunión con el Espíritu Santo. Porque es por el Espíritu que se sacan los demonios. A Jesús una vez le dijeron, es que usted saca los demonios por Belcebú. Belcebú es Satanás. Y le dijo Jesús, yo no saco los demonios por Belcebú. Yo saco los demonios por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que trae la autoridad para sacar los demonios. Sucedió un caso que Pablo llegó a una parte y Pablo llegaba ahí sacando demonios por todos lados. Entonces lo vio un personaje y dijo, yo también puedo hacerlo. Entonces güey dijo, te conjuro en el nombre de Jesús del que predica Pablo que salga afuera. Y el endemoniado le dijo, pues conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ¿usted quién es? Y se le lanzó encima y lo dejó en vergüenza y lo dejó desnudo y todo eso. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía la autoridad, no tenía el Espíritu Santo. Quiero decirle algo mejor. El que recibe a Jesús como Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes y en mi vida. El Espíritu Santo está alrededor suyo. El Espíritu Santo le ha ungido. Lo único que quiere el Espíritu Santo es que usted le dé un espacio fundamental en su vida, que usted lo reconozca en su vida como hijo de Dios. Los hombres de Dios ungidos es porque le han dado un espacio primario al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Le digo algo mejor. En Romanos dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Usted tiene que comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Algo muy sencillo. Yo anteriormente decía, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y es real, es el poder de Dios. Pero el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos. Cuando usted hace algo indebido, el Espíritu Santo se entristece. Él se entristece. ¿Qué pasa cuando alguien se entristece? Se aleja. Pero cuando usted lo busca, Él viene. Cuando usted le adora, Él viene. Cuando usted le dice, Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero que tú me guíes, Él viene y lo guía. El Espíritu Santo es más real que usted y yo juntos. El Espíritu Santo, usted puede sentir su presencia, lo puede adorar, puede sentir su poder adorándolo, adorando a Jesús. Cuando nosotros adoramos a Jesús, el Espíritu Santo viene. Entonces, ¿qué pasa? Es darle un espacio a Él.
hace por ahí unos días, un tiempito, pues yo conocía sobre el Espíritu Santo, pero hasta que yo no le dije, Señor, hice como un acto profético. Fui a abrir la puerta de mi casa y le dije, Señor, yo quiero que entres a mi casa y la cambie. Y Él entró. Y yo le dije, Señor, yo quiero seguir haciendo lo que tú me mandas. Y algunas veces la he hecho. Otras veces que no la he hecho, como esta semana, Dios me reprendió en el devocional del lunes. A veces Dios lo reprende y me dijo, no seas como el mulo, no seas como el caballo, sin entendimiento. Todo lo que yo te diga por la palabra, entiéndalo y créalo. Muchas veces uno lee la palabra de Dios, muy bonita, qué versículo tan bonito, pero Dios nos dice que debemos entenderla y creerla. Así es que Dios lo guía. Cuando uno va a leer la palabra del Espíritu Santo, enséñame, háblame por medio de esta palabra, y Él le habla. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está, no hay nadie que le pueda hacer frente a los hijos de Dios. Amén. Amén. Esta es el arma más poderosa. Es más, si usted mantiene con el Espíritu Santo, no tiene ni siquiera que reprender. Se lo aseguro, hermano. Porque donde llega el Espíritu Santo, hay libertad. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero sin embargo, Dios nos ha llamado a reprender a nuestros enemigos. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora voy a pedir algo mejor. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Quiero decirle que si usted está creyendo esta palabra, no es porque tenga yo poder de convencimiento. Yo no puedo convencer a nadie. A veces no puedo convencer ni a mi hija, pero el Espíritu Santo es el que le está convenciendo a ustedes. Amén. 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 ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Ya vimos las armas o las tácticas del enemigo. Ya vimos las armas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, y dice: y esto conociendo el tiempo, estamos conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué es lo que nos trae el sueño? Vamos a mirarlo, el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? De las armas de la luz, las que le acabé de dar. Vistámonos de esas armas. El 13. Andemos como de día, honestamente. Debemos ser honestos en todo lo que hacemos. No en glotonería. Vean, esto es algo muy tremendo, porque esto Dios me jaló las orejas en esta semana. ¿Usted sabe qué es glotonería? Demasiado. Que come demasiado. Eso es pecado también. Comer demasiado es pecado. Y bueno, yo pienso que aquí no tenemos gente que, o si la hay, debemos dejar las borracheras. No hay lujurias y en lascivia. ¿Ustedes saben qué es lujuria? Lujuria es un deseo desesperado por algo. Sea, volvamos a la comida, sea el sexo, sea el dinero. Es un deseo desesperado por algo. Y lascivia, pues es que toda la mantiene en el mundo. Ponen el cerebro del hombre grande así y dice la palabra sexo, y el resto pequeñito. Eso normalmente es en el mundo. Esto no debe ser en nosotros. Nosotros como hijos de Dios no debemos estar pensando a toda hora en sexo, sexo, sexo.
Quiero decirle, hermanos, de que normalmente eso le pasa a los hombres. Solamente piensan en eso. Y yo lo he escuchado muchas veces, hasta de cristianos. ¿Amén? Pero debemos dejar también un espacio. Primero, darle el tiempo para Dios. Y todas esas cosas vendrán por añadidura porque lo necesitamos también. Pero no estar pensando y desesperadamente a toda hora en eso. No hay contiendas. Los que nos gusta pelear harto con la esposa, con los papás, con los hijos, con todos. Y mucho menos en envidia. Es que mire, el hermanito ese y prospera y yo no. Pues hermano, deje la envidia porque Dios quiere prosperarlo a usted también. Y quiere prosperarme a mí también. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para despertarnos? Dejar estas cosas. Despertarnos. Dejar el temor. Despertarnos. Dejar de hacer lo que normalmente hacemos. Una última cosa. La televisión está diseñada para que usted mire televisión desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. De las 11 de la noche ya tiene sueño, entonces no le queda tiempo para orar. Usted tiene que quitar un espacio de televisión para que ore. Él está tranquilo y yo pienso que la televisión está... No voy a decir que toda la televisión es del diablo, no. Pero Satanás ha puesto personas que diseñan televisión para que la persona esté sentada ahí 4 y 5 horas sin pasarse del tiempo. Y yo le puedo asegurar esto, ¿sabe por qué? Porque yo lo he hecho. Yo me he sentado cualquier cantidad de tiempo a ver televisión. ¿Y qué pasa? Eso le roba a uno el tiempo de buscar, de orar. El enemigo le pone toda clase de distracción, porque mientras que nosotros estemos distraídos, el trono de Él está seguro. Pero en el momento en que nos volvamos violentos espirituales, el trono de Él va a caer. Nosotros tenemos que ser violentos espirituales para arrebatarle a Él nuestras finanzas, para arrebatarle a Él nuestra salud, para arrebatarle a Él nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que no conocen de Dios? Amén. Usted y yo tenemos que volvernos violentos espirituales para arrebatarle a nuestra familia de las garras de Satanás. ¿Cómo es el arrebato? Diablo, tiene que soltar mi familia en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que Él pone una venda espiritual en los corazones para que la luz de Cristo no resplandezca sobre los ojos de las personas. O sea que nuestra familia está ciega espiritualmente. Es más, a veces Él pone vendas espirituales en los mismos cristianos. ¿Qué esperanza tienen los que no tienen nada, ni siquiera Dios? Nosotros tenemos que levantarnos. Levantar. ¿Quiere levantarse? Amén. ¿Quiere volverse un violento? Amén. Amén. Entonces levántese de su silla.